Hola, gracias por acompañarme nuevamente en el canal. Cuando hicimos el demo de TrueNAS Core, hicimos el proceso de configuración de directorios compartidos. En este momento vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con TrueNAS Scale utilizando nuestro servidorcito que creamos con un portátil viejo. Obviamente, tengan en cuenta, es un equipo con recursos bajos, los cuales puede que no nos den el desempeño espectacular que se necesita para una red corporativa, pero para una red casera están perfectos. Siempre lo he dicho y lo dije en el video anterior. Importante, si van a utilizar este tipo de soluciones, tener alta redundancia en los componentes y ponerle mejores recursos para que el desempeño sea aceptable para la red en que lo están poniendo. Entonces, bueno, ya saben, suscríbanse al canal, like a los videos, clic en la campanita y todos los comentarios bienvenidos. Gracias. Bueno, como ustedes bien saben, vamos a hablar un poco de qué vamos a hacer hoy para poder entender el ejercicio. En primera instancia, vamos a crear directorios compartidos. Nuestro cliente va a ser una máquina virtual con Windows Server 2022. Esta máquina va a ser muy sencilla, va a tener los requisitos básicos que necesita Windows Server para poder funcionar. En este caso solo va a tener 2 Virtual CPU, 4 GB de RAM, 2 discos duros virtuales, uno para sistema operativo y otro para uso de datos, adicional a los discos que le vamos a presentar y vamos a configurar. Y tiene una tarjeta de red de 100 megas por segundo. Bueno, ¿y qué vamos a probar hoy? Pues lo primero, vamos a configurar las redes iSCSI en los dos ambientes, el servidor NAS y el servidor Windows. Vamos a crear un volumen iSCSI y lo vamos a presentar al servidor Windows. A continuación vamos a crear un directorio SMB en el NAS y lo vamos a presentar a nuestro servidor Windows. Y al final vamos a hacer la prueba de estos volúmenes copiando información en ellos. Entonces, ya teniendo claro qué vamos a hacer, continuemos. Bueno, iniciemos el proceso de configuración. Lo primero que vamos a hacer es configurar la red iSCSI en nuestro servidor Windows, para lo cual nos vamos a conectar por escritorio remoto. Y aquí tengo la dirección 192.168.1.62. Simplemente nos conectamos. Aquí voy a loguearme con el usuario administrador. Y ya estamos adentro de la máquina. Entonces, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, es configurar el iSCSI. Para lo cual, simplemente, la forma más sencilla es en la búsqueda escribir iSCSI. Y aquí nos aparece ya inmediatamente el iniciador iSCSI. Lo primero que nos va a aparecer es que el servicio no se está ejecutando, para lo cual le vamos a dar clic en sí para que lo active y lo inicie. Listo. A continuación, lo que vamos a hacer es irnos al tabulador que se llama configuración. En este caso, acá este nombre es el que vamos a necesitar para poder configurar el volumen y presentárselo. Configurarlo no, presentárselo. Para la configuración realmente no lo necesitamos. El proceso de configuración en Windows simplemente es iniciar el servicio. Ya la configuración viene predeterminada, no tenemos que hacer ningún otro cambio. Entonces aquí simplemente le voy a dar clic en copiar y me voy a la consola de nuestro almacenamiento. Listo. Acá ya nos inicia inmediatamente en el módulo de compartidos. Yo normalmente lo uso siempre en inglés porque las traducciones no son buenas y cuando pongo las traducciones me pierdo porque realmente no usan algunas palabras que realmente no ayudan a que uno entienda qué está haciendo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si se dan cuenta, tenemos tres servicios. Dos servicios que son, se conocen como servicios de archivos, que son el Windows SMB y Unix NFS. Son básicamente lo mismo, pero para ambientes de sistema operativo diferente. Así, los dos sistemas operativos puedan conectarse al otro sin ningún inconveniente. El que vamos a hacer ahorita, vamos a irnos al que se llama bloque. Eso es como si fuera un almacenamiento, un disco duro conectado directamente, maneja bloques de datos. En este caso, para configurarlo, vamos a hacer clic en Wizard. Vamos a crear una unidad, un bloque de unidad. Lo primero que nos va a preguntar es cuál va a ser el nombre. Entonces le vamos a decir BD1 para que sea la base de datos 1. El tipo de dispositivo, el tipo de exten va a ser device. Aquí tenemos otras opciones que es file, pero en este caso no aplica. En dispositivo vamos a decirle que cree uno nuevo. Si se dan cuenta, no hay más opciones. La única que hay es crear uno nuevo. ¿Dónde lo vamos a crear? Pues, si ven en el video anterior, igual se los dejo en la descripción, nosotros creamos ya un VDEP que se llama data. Ahí es donde vamos a crear el volumen. El tamaño, le vamos a decir que nos cree uno de 1024. Hasta donde me acuerdo. No recuerdo bien si mira, es de 1 giga. O creemos de 500 megas mejor. 500 megas. A continuación nos dice el tipo de plataforma en la que se va a compartir. En este caso el tipo de plataforma va a ser una que se llama sistema operativo moderno. También encontramos unos que se llaman para sistemas operativos de virtualización, como es el de VMware, está el de Zen Server y para sistemas operativos legados. En este caso vamos a utilizar el de Windows. Aquí ya nos sale la opción de crear uno nuevo en el target. Le doy clic en siguiente. El portal donde va a presentar esta información, le vamos a dar también crear uno nuevo porque no tenemos ninguno. No vamos a utilizar ningún método de autenticación. Como yo lo he explicado varias veces, yo siempre hago la presentación de este tipo de volúmenes con conexiones uno a uno, lo cual garantiza que nadie vaya a meterse en la mitad. Pero igual, si por normas o por seguridad desean activar el protocolo, simplemente en las dos puntas tienen que activarlo, al igual que si fuera a utilizar cualquier protocolo de encripción. No tenemos un grupo, no vamos a crear un grupo de autenticación por lo cual no tenemos autenticación. Vamos a agregarle una IP o la IP en la cual va a escuchar. En este caso le podemos decir que sea la 0.0.0, es decir, cualquiera de las que esté configurado. En este caso no tenemos sino una. Podemos leer el 0, seleccionar el 000 o seleccionar el 150. En este caso voy a seleccionar el 150. A continuación damos clic en Next y nos pregunta los iniciadores a los cuales se les va a presentar. En este caso es la máquina en la que nosotros acabamos de hacer la configuración en Windows. Simplemente acá copiamos el valor pegamos el valor que copiamos del servidor. Y ya por último le damos clic en salvar. El servicio de disco se encuentra detenido, quiere iniciarlo, igual acá también lo va a activar para que inicie automáticamente cuando se inicie el servidor. Obviamente le damos clic que sí, porque si no, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y ya, si se dan cuenta, aquí ya está el servicio listo y ya el target que creamos está funcionando. Bueno, una vez ya quedó configurada todos los parámetros en nuestra red, en nuestro servidor NAS, ahora pasamos al servidor Windows, en donde pues, aquí dejamos la configuración
de aquí fue donde sacamos el nombre del iniciador. Vamos en la parte que dice destinos, vamos a digitar la dirección de nuestro servidor NAS. .192.168.150, le hacemos clic en conexión rápida y ya, si se dan cuenta, inmediatamente nos salta esta ventana de conexión rápida y nos dice el IQN de esa máquina es este y se encuentra conectado y ya inició la conexión. Perfecto. Y aquí ya nos aparece en estado conectado. En detección nos lo va a agregar en la parte superior, en donde va a buscar los destinos. Acá también lo va a agregar como destino favorito, claramente. Y en volúmenes no nos aparece nada aún, porque apenas hizo la conexión con el servidor NAS. Acá le tenemos que dar clic en autoconfigurar para que nos detecte el volumen que le asignamos. Aquí, si se dan cuenta, ya no, la opción de aplicar no aparece. Ya aquí nos aparece es el volumen. Y a continuación, simplemente tenemos que irnos al administrador de archivos, perdón, al administrador de discos y configurar el disco. En este caso, si se dan cuenta, nos aparece como disco desconocido y de 500 megas. Es un disco pequeño para hacer pruebas, está perfecto. Entonces, configurémoslo. Simplemente tenemos que hacer clic acá y le vamos a decir que esté en línea. A continuación, vamos a inicializarlo con una partición GPT. Está perfecto. Y por último, vamos a crear un volumen simple. Aceptamos los parámetros que vienen de forma predeterminada. Le damos finalizar. Y el volumen ya quedó creado. ¿Cómo podemos probar que sí efectivamente está creado? Pues simplemente ahora sí nos vamos al servidor, al administrador de archivos, al equipo, y aquí ya lo vemos. Importante para que tengan en cuenta es que el disco ya está ocupado un poquito. ¿Por qué? Por la tabla de particiones GPT. Ese tamaño no es tan sensible o no se nota tanto cuando es un disco más grande, pero como tenemos un disco pequeño, obviamente se nota muchísimo. A continuación, vamos a configurar la parte de NFS. Bueno, iniciamos nuestro proceso de configurar el nuevo compartido de archivos para Windows. En este caso, vamos a tener que hacer varias cosas. Lo primero que hay que hacer es crear un dataset. Este dataset es específico para el directorio compartido que vamos a generar. Entonces, para esto, como ya se dieron cuenta, le hacemos clic en la parte izquierda en la sección Datasets y en la parte derecha nos vamos a la sección donde dice Add Dataset. Allí nos va a mostrar que el parent path va a ser data, efectivamente, y aquí vamos a crear uno nuevo que se llame archivos. Este es el nombre con el que se va a crear el compartido. Este nombre ustedes lo pueden modificar si necesitan. Lo vamos a dejar en las preconfiguraciones genéricas. Aquí hay más opciones, lo vamos a dejar con genérico. Y le damos clic en salvar. Listo. A continuación, vamos a necesitar crear un usuario. Bueno, una vez ya está creado el dataset, necesitamos crear un usuario. En este caso, nos vamos en la sección izquierda, nos vamos a credenciales, local users. Igual, esta plataforma puede integrarse con directorio activo. Si ustedes tienen un directorio activo, pues simplemente se van a Directory Services, se configura, eso lo vamos a ver en un video posterior, y le darían los permisos a través de esa cuenta de directorio activo. En este caso, no tenemos directorio activo, vamos a crear un usuario local. Listo. Acá tenemos únicamente dos usuarios que no pueden ser utilizados.
O sea, admin podría usarse, pero realmente como es un administrador no se recomienda. Y root, de forma predeterminada, el sistema lo deshabilita para poder acceder de forma remota, entonces no sirve para acceder a este directorio. En este caso vamos a crear uno nuevo que se llame compartido o compartir el usuario. No, el nombre está muy largo. Usuario. Generalmente es el nombre del usuario. Y acá se recomienda siempre que los usuarios estén identificados por su ID único. Vamos a crear una clave. Ya saben, las reglas de las claves. 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. El correo electrónico es un parámetro que es opcional. Los parámetros que tienen asterisco son los que son obligatorios. UID, si se dan cuenta, ya le está asignando un ID, no lo vamos a modificar. En este caso, vamos a dejarlo con permisos en archivos con todos los permisos. Y ya por último le hacemos clic en salvar. Con esa, bueno, sí, le damos clic en continuar y el usuario ya es creado. Esperemos que, listo, el usuario ya quedó creado. Perfecto. A continuación, vamos a crear el directorio compartido. Bueno, listo. Entonces, ya como tenemos el usuario y ya tenemos el dataset, ahora sí podemos crear el directorio compartido. Para esto nos vamos a ir en el menú izquierdo a la sección Shares. Y vamos a hacer la configuración aquí donde dice Windows SMB Shares. Simplemente vamos a dar clic en adicionar. En el pad vamos a seleccionar el dataset que creamos. Aquí ya nos está seleccionando toda la información, parámetros compartidos de forma predeterminada y le vamos a dar clic en salvar. Que si queremos configurar la lista de acceso, le vamos a decir configurar y que nos va a detectar que el servicio no está corriendo. Entonces le vamos a decir, igual que en el anterior, le vamos a dejar que lo deje activo para que inicie automáticamente y hacemos clic en iniciar en Start. Listo, acá el usuario ya está como owner, lo dejamos, está perfecto, salvamos el control, la lista de control de acceso y ya nuestro directorio compartido está listo. Si se dan cuenta, aquí ya nos aparece el icono de SMB. A continuación, vamos a mapearlo en nuestro servidor Windows. Bueno, ya quedó configurado el directorio compartido por SMB. Como nos damos cuenta acá, ya está dentro del dataset, perdón, ya está el dataset dentro del bidder. Y aquí ya vemos que tiene el iconito de que está compartido SMB. Ahora vamos a configurarlo en nuestro servidor Windows. Para esto simplemente nos vamos a la consola. Acá dentro del explorador de archivos le vamos a dar la dirección de nuestro servidor. Bueno, acá no lo solicitó, de pronto yo entré hace un instante a probar, pero les debe pedir autenticación, para lo cual simplemente con los parámetros que se creó el usuario van a dárselos. Tiene la opción de si recuerda o no la contraseña. Si van a utilizarlo más veces, pues obviamente le van a seleccionar. Yo siempre prefiero dejar estas unidades mapeadas como una unidad de red en el equipo para poderlas utilizar fácilmente. Para esto, pues, bueno, básicamente lo que hay que hacer es, una vez vemos acá esto, le damos clic encima con botón derecho y le damos clic a la opción que dice conectar a unidad de red. Nos sale este menú en el cual nos sale el parámetro de la dirección de la carpeta, una letra de una unidad. Le pueden seleccionar la que ustedes quieran, lo voy a poner en G, por ejemplo.
le van a decir que conecte nueva, pues estas son opcionales, ¿no? Que conecte la próxima vez de inicio de sesión y que conecte con otras credenciales. En este caso lo voy a dejar tal cual como está y le doy clic en finalizar. Listo, no se confundan, el administrador de discos no tiene nada que ver acá, simplemente lo tenía abierto y por eso se dio. Bueno, listo, acá ya quedó la unidad. Si nos damos cuenta en nuestra máquina, entonces ya están los dos discos que creamos, que son el disco F, que es el disco por iSCSI, y está el disco G, que es el disco que está por NFS. Ahora vamos a hacer pruebas. Las pruebas son muy sencillas. Voy a cerrar todas estas ventanas que ya no necesitamos y voy a abrir otro explorador de archivos para poder tener visibilidad completa. Entonces yo ya tenía preparado un archivo binario de datos en el disco E, un archivo de 50 gigas. Si lo ven acá, ya lo tengo listo. Esto lo generé con una herramienta que sirve para hacer análisis de desempeño de unidades de disco. Simplemente lo creé con ella. Es una herramienta que se puede descargar de la página de Microsoft. Esa yo también más adelante les estaré mostrando cómo utilizarla y cómo poder hacer análisis del desempeño de un disco. Y bueno, ¿y cómo es el proceso de prueba? Simplemente copiar y pegar. Copiar y lo vamos a copiar. En primera instancia lo vamos a copiar para nuestro disco iSCSI. Ah, bueno, me sale espacio insuficiente. Veamos si me permite cambiarle el tamaño. No, ya me acordé que no permite cambiar el tamaño. Probemos con un archivo más pequeño. Sí, este de 50 sí lo podemos probar, es en la otra unidad. En la unidad de red. Y efectivamente ahí está haciendo la copia de datos sin ningún problema. Está copiando a una velocidad, yo diría que respetable, 10 megas por segundo. No es una velocidad impresionante porque ya sabemos que tenemos ahí un cuello de botella en nuestra parte de red, pero no está mal para copiar 50 gigas. Y vamos a buscar otro archivo más pequeño para poderlo copiar al otro volumen, porque claramente yo no caí en cuenta y creé un archivo creé un volumen muy pequeño. Copiamos estos archivos. Seleccioné archivos al azar, simplemente porque, pues para poderlo probar. No necesitamos que vaya a funcionar ahí alguna aplicación en este momento. Y aquí simplemente nos vamos al computador y al volumen F y los pegamos. Y listo. Miren que la copia también fue bastante rápida. Obviamente son muy pocos archivos, ¿no? Fueron 8 meguitas. Pero bueno, como se dieron cuenta, ya aquí tenemos totalmente funcional la unidad para poder compartir información con nuestros equipos Windows sin ningún inconveniente. Bueno, hasta acá. Bueno, terminamos el laboratorio del día de hoy. Como se dieron cuenta, es un proceso muy sencillo poder crear directorios y unidades iSCSI en nuestro servidor Trunas. Estamos utilizando hardware legado, hardware viejito, que podemos ponerlo a funcionar, que nos puede ayudar en nuestras casas y en nuestras oficinas. Y bueno, ya saben, comentarios bienvenidos. Por favor, todas las inquietudes que tengan, no duden en ponérmelas en los comentarios y trataré de resolverlas la medida que las vaya recibiendo. Ya saben, like a los videos, clic en la campanita y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Chao.